Hechos capítulo 21. Nos despedimos de los ancianos líderes y navegamos directamente hacia la isla de Cos. Al día siguiente, fuimos a la isla de Rodas y de allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a la región de Fenicia y nos embarcamos en él. Navegamos cerca de la isla de Chipre, que estaba a la vista por la parte norte, pero no nos detuvimos. Seguimos a la región de Siria y nos detuvimos en la ciudad de Tiro, porque el barco tenía que descargar allí. En Tiro encontramos a algunos seguidores del Señor y nos quedamos con ellos 7 días. Por medio del Espíritu Santo, ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cuando terminamos nuestra visita, nos fuimos de allí y continuamos nuestro viaje. Todos los seguidores, incluso sus esposas y sus hijos, vinieron a las afueras de la ciudad para acompañarnos y para despedirse. Nos arrodillamos sobre la playa y oramos. Entonces nos despedimos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Continuamos nuestro viaje desde Tiro y fuimos a la ciudad de Tolemaida. Allí saludamos a los creyentes y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos hacia la región de Cesarea. Fuimos a la casa de Felipe y nos quedamos con él. Felipe, uno de los 7 ayudantes, se dedicaba a anunciar la buena noticia de salvación. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Después de estar allí varios días, un profeta llamado Agabo vino de Judea a donde estábamos nosotros y tomó el cinturón de Pablo. Agabo mismo se ató de pies y manos con el cinturón y dijo: Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así es como los judíos de Jerusalén atarán al que lleve puesto este cinturón. Después lo entregarán a los que no son judíos. Cuando oímos esto, nosotros y los que estaban allí le rogamos que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿Por qué están llorando? ¿Por qué me parten el corazón? Estoy dispuesto no solo a que me aten, sino incluso a morir en Jerusalén por la causa del Señor. Nosotros no pudimos convencerlo de que no fuera a Jerusalén. Entonces dejamos de rogarle y le dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Algunos seguidores del Señor que eran de Cesarea fueron con nosotros y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre de Chipre que también era seguidor de Jesús desde hacía varios años. Nos llevaron a su casa para que nos pudiéramos quedar allí. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes que vivían allí se alegraron de recibirnos. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Todos los ancianos líderes también estaban allí. Después de saludarlos, Pablo les contó detalladamente todo lo que Dios, por medio de su trabajo, había hecho con los que no eran judíos. Cuando escucharon esto, alabaron a Dios y le dijeron a Pablo: Hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Moisés. Ellos han escuchado que enseñas a todos los judíos que viven entre los que no son judíos a que no obedezcan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es seguro que se van a enterar de que tú estás aquí. Así que vas a hacer esto. 4 de nuestros hombres le hicieron una promesa a Dios. Llévatelos, acompáñalos a la ceremonia de purificación y paga sus gastos para que se puedan cortar el cabello. Al hacer esto, les demostrarás a todos que no es cierto lo que han escuchado acerca de ti. Por el contrario, verán que tú vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes que no son judíos,
Ya les escribimos que no coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que hayan sido estrangulados, ni que tampoco cometan ninguna clase de pecado sexual. Así que Pablo se llevó a los hombres con él, y al día siguiente compartió con ellos la ceremonia de purificación. Después fue al templo para avisar cuándo terminarían los días de purificación. En el último día se daría una ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, algunos judíos de Asia vieron a Pablo en el área del templo. Alborotaron a la multitud y lo agarraron. Gritaban: ¡Israelitas! ¡Ayúdennos! Este es el que está enseñando en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y ahora ha traído a algunos griegos al área del templo, contaminando este lugar santo. Decían esto porque habían visto antes en Jerusalén a Pablo con Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había metido al área del templo. Toda la ciudad se alborotó, corrieron y agarraron a Pablo. Lo arrastraron fuera del área del templo y cerraron inmediatamente las puertas del templo. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del ejército romano en Jerusalén se enteró de que había agitación en toda la ciudad. Entonces fue de inmediato, junto con algunos capitanes y soldados, a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante del ejército y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó a Pablo, lo arrestó y ordenó que le pusieran 2 cadenas. Después preguntó: ¿quién es este hombre? ¿Qué ha hecho de malo? Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Como el comandante no sabía cuál era la verdad, porque había mucha confusión, ordenó a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Al llegar a las escaleras, debido a la violencia de la multitud, los soldados tuvieron que cargar a Pablo. La gente lo seguía y gritaba enfurecida: ¡Mátenlo! Cuando los soldados estaban listos para llevarlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿Puedo hablarle? El comandante dijo: ¿Sabes griego? Entonces no eres el hombre que yo pensé que eras. Creí que eras el egipcio que comenzó una revuelta hace un tiempo y que se llevó al desierto a 4,000 terroristas. Pablo dijo: No, yo soy un judío de Tarso de Cilicia y ciudadano de esa importante ciudad. Permítame hablarle al pueblo. El comandante lo dejó hablar. Pablo se puso de pie en las escaleras e indicó con la mano que todos guardaran silencio. Cuando se callaron, Pablo les habló en arameo. Hechos capítulo 22. Compatriotas y respetados líderes, escúchenme. Voy a hablarles en mi defensa. Cuando lo escucharon hablando en arameo, guardaron completo silencio. Pablo continuó: Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente acerca de la ley de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes los que están aquí. Perseguí a muerte a los que seguían el camino. Arresté a hombres y a mujeres y los metí en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo les pueden confirmar que esto es verdad. En una ocasión, estos líderes me dieron unas cartas que estaban dirigidas a los compatriotas de la ciudad de Damasco. Iba a ir allí a arrestar a los seguidores de Jesús y a traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco, como al mediodía. De repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Le respondí, ¿quién eres, Señor? La voz dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor Jesús me respondió, levántate y ve a Damasco. Allí te dirán todo lo que he planeado que hagas. No podía ver por la luz tan brillante, así que mis compañeros me tomaron de la mano y me guiaron hasta Damasco. En Damasco vino a mí un hombre llamado Ananías, muy religioso y obediente de la ley. Todos los judíos que vivían allí lo estimaban mucho. Ananías vino y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y de inmediato pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su plan. Veas al justo y escuche su voz. Tú serás su testigo ante toda la gente de lo que has visto y oído. Ahora, no esperes más. Levántate, bautízate y lava tus pecados, diciéndole que confías en que Él es tu Salvador. Más tarde, regresé a Jerusalén. Estaba orando en el área del templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome, apúrate, sal de Jerusalén de inmediato, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, pero Señor, ellos saben que yo fui a las sinagogas para arrestar y azotar a los que creen en ti. Y cuando mataron a Esteban, tu testigo, yo estaba presente y estuve de acuerdo con que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de los que lo estaban matando. Pero el Señor me dijo, vete ahora, te enviaré muy lejos a donde están los que no son judíos. La gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas últimas palabras. Entonces empezaron a gritar, ¡acaben con él! ¡Un tipo de esos no debe vivir! Ellos gritaban y se quitaban sus túnicas, arrojando polvo al aire. Entonces el comandante del ejército les dijo a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Además les ordenó que lo azotaran, porque quería hacer que Pablo le dijera por qué la gente le estaba gritando de esa forma. Pero cuando los soldados lo estaban atando para azotarlo, Pablo le dijo a un capitán, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable? Cuando el capitán oyó esto, fue a ver al comandante y le dijo, ¿sabe usted lo que está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Pablo respondió, sí. El capitán dijo, a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana. Pero Pablo dijo, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Los que se estaban preparando para interrogar a Pablo se alejaron de él de inmediato. Hasta el comandante tuvo miedo porque se dio cuenta de que Pablo era ciudadano romano y él ya lo había atado. Al día siguiente, el comandante del ejército decidió averiguar con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo. Entonces les ordenó a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo que se reunieran. El comandante los soltó y llevó a Pablo a la reunión ante todos ellos. Hechos capítulo 23. Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo, hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. Entonces Ananías, el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban allí cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo a Ananías, Dios lo golpeará también a usted, porque usted es como una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sienta allí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen y eso es contra la ley.
Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo dijo: Hermanos, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Está escrito: no hables mal del líder de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta de que algunos hombres que estaban en la reunión eran saduceos y otros eran fariseos, gritó: Hermanos, soy un fariseo, hijo de un fariseo. Estoy en juicio porque creo en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dijo esto, hubo una discusión muy fuerte entre los saduceos y los fariseos. El consejo se dividió. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Se produjo una fuerte discusión entre los judíos. Algunos maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y dijeron: No encontramos nada de malo en este hombre. A lo mejor un ángel o un espíritu le habló. La discusión se convirtió en una pelea. El comandante del ejército tuvo temor de que hicieran pedazos a Pablo. Entonces les ordenó a los soldados que bajaran, que sacaran a Pablo de allí y que se lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Sé valiente. Tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén, y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. A la mañana siguiente, algunos judíos hicieron un plan y se comprometieron entre ellos a no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que se comprometieron a esto. Ellos fueron y hablaron con los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes y les dijeron: Hemos hecho el compromiso entre nosotros de no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Esto es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo en el que le pidan al comandante del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. Pero el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y se lo contó todo. Entonces Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo: Lleva a este joven ante el comandante porque tiene un mensaje para él. Entonces el capitán llevó al sobrino de Pablo ante el comandante y le dijo: El prisionero Pablo me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante llevó al joven aparte y le preguntó: ¿Qué tienes que decirme? El joven dijo: Los judíos decidieron pedirle que lleve a Pablo mañana a la reunión del consejo. Quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas, pero no les crea. Hay más de 40 hombres escondidos, esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber nada hasta matarlo, y esperan que usted acepte la petición. El comandante le dijo al joven que se fuera, y le ordenó que no le dijera a nadie que le había informado todo esto. Entonces el comandante del ejército llamó a 2 capitanes y les dijo: Alisten 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que salgan para Cesarea esta noche a las 9. Traigan unos caballos para llevar a Pablo sano y salvo ante el gobernador Félix. El comandante escribió una carta que decía: De Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los judíos agarraron a este hombre y lo iban a matar. Me enteré de que él es ciudadano romano y fui con mis soldados a rescatarlo. Yo quería saber por qué lo estaban acusando y lo llevé ante la reunión del consejo. Esta fue la información que obtuve. Los judíos lo acusan de violar sus leyes, pero ningún cargo justificaba la pena de muerte ni el encarcelamiento.
Cuando fui informado que algunos judíos planeaban matarlo, enseguida decidí enviárselo a usted. Les pedí también a los que lo acusaron que le informaran a usted sobre los cargos que tienen contra él. Los soldados obedecieron las órdenes y esa noche llevaron a Pablo a la ciudad de Antípatris. Al día siguiente, ellos regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron el viaje con Pablo. Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó a Pablo: ¿De qué provincia eres? Al saber que Pablo era de Cilicia, le dijo: Escucharé tu caso cuando los que te acusaron lleguen también aquí. Entonces el gobernador dio órdenes de que mantuvieran a Pablo en el palacio que fue construido por Herodes. Hechos capítulo 24. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías fue a Cesarea con algunos ancianos líderes judíos y con un abogado llamado Tértulo. Ellos fueron allí para acusar a Pablo ante el gobernador. Pablo llegó a la reunión y Tértulo empezó a hacer sus acusaciones, diciendo ante Félix: Gracias a su prudencia gozamos de paz y tranquilidad, y nuestra nación está siendo bien gobernada. Su autoridad, excelentísimo Félix, siempre es muy bien recibida con gratitud en todas partes. Pero no quiero quitarle más tiempo. Solo le pido que tenga la bondad de escuchar unas cuantas palabras. Este hombre causa alborotos entre los judíos en todas partes del mundo y es uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos. Intentó hacer lo que está prohibido en el templo santo, pero nosotros se lo impedimos. Usted mismo puede interrogarlo para que compruebe que todas estas acusaciones son ciertas. Los otros judíos estaban de acuerdo, diciendo que todo era verdad. El gobernador le hizo una señal a Pablo para que hablara, y él respondió: Sé que has sido juez de esta nación por muchos años, y por eso me alegro de poder defenderme ante usted. Hace 12 días fui a Jerusalén a adorar, como usted mismo lo puede comprobar. Los que me acusan no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni incitando a la gente en las sinagogas, ni en ningún otro lugar de la ciudad. Ellos no pueden probar las acusaciones que me hacen. Sin embargo, yo sí confieso lo siguiente: adoro al Dios de nuestros antepasados. Soy un seguidor del camino al que ellos llaman una secta. Creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos. Espero que todos los seres humanos, buenos o malos, resuciten de la muerte. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Estuve lejos de Jerusalén por algunos años y regresé a traerles ayudas a los pobres de mi nación y a hacer ofrendas. En eso me vieron en el templo terminando la ceremonia de purificación. No había ninguna multitud ni desorden. Algunos judíos de Asia estaban allí. Son ellos los que deberían estar aquí acusándome, si es que tienen algo en mi contra. O que digan los que están aquí qué delito cometí cuando me presenté ante el consejo en Jerusalén. Lo único que podrán decir es que cuando estuve en presencia de ellos grité: hoy estoy siendo juzgado por ustedes, porque creo en la resurrección de los muertos. Félix conocía mucho del camino. Entonces suspendió el juicio y dijo: Cuando el comandante Lisias venga, decidiré sobre estas cosas. Félix le dijo al capitán que dejara a Pablo bajo su custodia, pero que le diera cierta libertad y que permitiera que sus amigos le llevaran lo que necesitara. Después de algunos días, Félix vino con su esposa Drusila, quien era judía. Él pidió que le trajeran a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Félix se asustó cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Félix dijo: Ahora vete. Cuando tenga tiempo, te mandaré llamar. Félix al mismo tiempo esperaba que Pablo le ofreciera dinero,
Por eso lo mandaba llamar varias veces para hablar con él. 2 años después, Félix fue reemplazado en su puesto de gobernador por Porcio Festo, pero Félix dejó a Pablo en la cárcel para quedar bien con los judíos. Hechos capítulo 25. 3 días después de haber llegado para tomar su puesto de gobernador, Festo viajó de Cesarea a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo en contra de Pablo. Le pidieron a Festo el favor de enviar a Pablo a Jerusalén. En realidad querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. Pero Festo les respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que él mismo iría allí muy pronto. Dijo: Algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo, si consideran que ha cometido algún delito. Festo se quedó en Jerusalén como 8 o 10 días y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente, Festo se sentó en el tribunal y ordenó que le trajeran a Pablo. Cuando Pablo se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon. Presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no los podían probar. Pablo se defendió diciendo: No he hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó: ¿Quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto? Pablo contestó: En este momento estoy ante el tribunal del emperador, y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen en mi contra, nadie tiene derecho de entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo: Has pedido ser juzgado ante el emperador. Entonces, irás al emperador. Unos días después, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a visitar a Festo. Después de que ellos habían estado allí varios días, Festo le contó al rey el caso de Pablo. Aquí hay un hombre que Félix dejó como prisionero. Cuando yo estaba en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes de los judíos presentaron su caso en contra de él y me pidieron que ordenara su muerte. Yo les respondí que cuando alguien es acusado de algún delito, los romanos no lo entregan a otra gente para que lo juzgue. Primero el hombre debe enfrentar a los que lo están acusando y se le debe permitir que se defienda de los cargos que tienen en su contra. Por eso, cuando esos judíos vinieron aquí conmigo, no perdí tiempo, sino que al día siguiente me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Ellos se presentaron y hablaron en contra de él, pero no lo acusaron de ninguno de los delitos que yo esperaba. Lo que tenían en su contra eran asuntos de su propia religión y sobre un tal Jesús que ya murió, pero que Pablo dice que está vivo. Yo no tenía idea de cómo investigar estos asuntos, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero Pablo pidió ser juzgado ante el emperador, así que decidí que siguiera detenido aquí hasta que lo pueda enviar al emperador. Agripa le dijo a Festo: Me gustaría oír a ese hombre. Festo le dijo: Mañana lo podrás oír. Entonces al día siguiente, Agripa y Berenice vinieron con gran pompa. Entraron al tribunal junto con los jefes militares y la gente importante de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y entonces dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a Pablo. Los judíos de aquí y de Jerusalén han presentado una demanda contra él, pidiendo a gritos la pena de muerte. Sin embargo,
Yo no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Él mismo ha pedido ser juzgado por el emperador, así que decidí enviarlo a Roma. Pero yo en realidad no tengo nada concreto que escribirle al emperador. Así que lo he traído ante ustedes, y en especial ante ti, rey Agripa, para que lo interrogues y así yo tenga que escribir. Pienso que no tiene sentido enviar un prisionero sin tener de qué acusarlo. Hechos capítulo 26. Agripa le dijo a Pablo: Ahora puedes hablar para defenderte. Entonces Pablo tomó la palabra y empezó así su defensa. Rey Agripa, me siento afortunado de poder presentar hoy mi defensa ante usted contra todas las acusaciones que los judíos han hecho. Me complace poder hablar ante usted porque conoce las costumbres y discusiones de los judíos. Por favor, escúcheme con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén desde que era joven. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar si quieren que yo era un buen fariseo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión. Ahora estoy en un juicio porque espero la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Es la promesa que hoy todo nuestro pueblo, descendiente de las 12 tribus, espera recibir adorando a Dios de día y de noche. Y por esa esperanza, oh rey, me acusan los judíos. ¿Por qué creen ustedes que es imposible para Dios resucitar a los muertos? Yo también creía que tenía que hacer todo lo que pudiera en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Eso fue lo que hice en Jerusalén, en donde con autorización de los jefes de los sacerdotes, mandé meter en la cárcel a muchos creyentes. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo, y en todas las sinagogas yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe. Mi furia contra ellos era tal, que llegué hasta el extremo de viajar a otras ciudades para encontrarlos y hacerles daño. En una ocasión, los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco. Al mediodía, mientras iba por el camino, vi, oh rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Yo dije: ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, hoy me he aparecido ante ti porque te he elegido para que seas mi siervo, y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros, a los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Así que, rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. Al contrario, empecé a decirle primero a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a la de todas partes en la región de Judea, y también a los que no son judíos, que deberían cambiar su vida, volverse a Dios y demostrar con sus obras que en realidad habían cambiado. Por esta razón los judíos me agarraron y trataron de matarme en el área del templo. Hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado. Así que aquí me encuentro dando testimonio tanto a los poderosos como a los humildes. Lo que afirmo no es nada diferente de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder con el Mesías. Ellos dijeron que él tenía que morir, pero que sería el primero en resucitar y que traería luz a los judíos y a los que no son judíos. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo con voz fuerte: ¡Estás loco, Pablo! ¡Te volviste loco de tanto estudiar! Pablo
le respondió: No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es verdad y es razonable. El rey sabe de esto y por eso me atrevo a hablar con toda libertad. Sé que nada de esto ha pasado desapercibido para él, porque todo esto sucedió a la vista de todo el mundo. Rey Agripa, ¿cree usted en lo que escribieron los profetas? Yo sé que sí. El rey Agripa le dijo a Pablo: ¿Crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? Pablo le dijo: No importa si es fácil o no, pero yo le pido a Dios que no solo usted, sino todos los que me están escuchando puedan ser como yo, pero sin estas cadenas. El rey Agripa, el gobernador Festo, Berenice y todos los que estaban allí sentados se levantaron. Al salir del cuarto, decían entre ellos: Este hombre no ha hecho nada por lo que deba morir o ser encarcelado. Y Agripa le dijo a Festo: Este hombre hubiera podido quedar en libertad si no hubiera apelado al emperador. Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaba Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en Macedonia. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendieran. Nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Cilicia y Panfilia y llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió: Señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo, y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allá. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco.
Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días, y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen. Ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo. Vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en alguna isla. 2 semanas después, estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir y la profundidad ahí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca, entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco, haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Pero Pablo les dijo al oficial y a los soldados: Si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciendo: Llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa, sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo, soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando. Pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma, todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Hechos capítulo 28. Cuando estuvimos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estaba lloviendo y hacía frío, pero la gente que vivía allí fue muy amable. Nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Los de la isla vieron a la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron: Este hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo lanzó la serpiente al fuego y a él no le pasó nada.
Ellos esperaban que se hinchara o cayera muerto, pero después de esperar mucho, vieron que no le pasó nada. Así que cambiaron de opinión y empezaron a decir que Pablo era un dios. Cerca de allí, había unos terrenos que pertenecían a Publio, el funcionario romano más importante de la isla. Él nos recibió en su casa, fue muy amable y nos quedamos allí 3 días. El papá de Publio estaba muy enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue a visitarlo, oró por él y después de imponerle las manos, quedó sano. Cuando esto ocurrió, vinieron todos los enfermos de la isla y Pablo también los sanó. La gente de la isla nos atendió muy bien y nos dieron todo lo necesario para el viaje. 3 meses después, abordamos un barco de la ciudad de Alejandría que había estado allí todo el invierno. El barco llevaba al frente la imagen de los dioses gemelos. Paramos en Siracusa y nos quedamos allí 3 días. De allí navegamos hasta Regio, y al día siguiente llegó un viento del sur y pudimos salir. Un día más tarde llegamos a Puteoli. Encontramos allí a algunos hermanos quienes nos pidieron que nos quedáramos una semana, y finalmente llegamos a Roma. Los hermanos de Roma supieron que estábamos allí, y fueron a encontrarnos al foro de Apio y a las 3 tabernas. Cuando Pablo los vio, agradeció a Dios y se animó. Cuando llegamos a Roma, dejaron que Pablo viviera aparte, custodiado por un soldado. 3 días después, Pablo mandó llamar a algunos de los líderes judíos de la localidad y les dijo: Hermanos, no he hecho nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, fui detenido en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Los romanos me hicieron muchas preguntas, pero no pudieron encontrar ninguna razón para matarme. Entonces querían dejarme en libertad. Pero los judíos no querían que me soltaran. Así que tuve que apelar al emperador, pero no porque tenga nada de qué acusar a mi pueblo. Por eso quería verlos y hablar con ustedes. Estoy atado a estas cadenas porque creo en la esperanza de Israel. Ellos le respondieron: No hemos recibido cartas de Judea que hablen de ti. Ninguno de nuestros hermanos judíos que viajaron desde Judea trajo noticias de ti ni nos dijo nada malo de ti. Pero queremos escuchar tus ideas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo y los judíos decidieron una fecha para la reunión, y ese día fueron muchísimos más de ellos a donde se quedaba Pablo. Él les habló solemnemente desde la mañana hasta la tarde acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús. Para esto Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. Algunos creyeron lo que Pablo decía, pero otros no. Discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de su profeta Isaías. Ve a este pueblo y dile: por más que oigan, no entiendan. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente. Se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Por lo tanto, quiero que ustedes sepan que Dios envió su salvación a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en una casa alquilada, donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente y sin que nadie se lo impidiera.